Esta es una presentación especial de Promo Estéreo. No te despegues, iniciamos. ¿Qué tal, amigos? Buenas noches, noches de Tarot Fiscal. Hoy viernes 12 de mayo. Y bueno, en este mes es un mes de muchas celebraciones, de muchas inspiraciones. Y para mí es un mes de bienvenido a la vida, bienvenido a las experiencias. Y bueno, pues el día de hoy vamos a tocar el tema de aprendiendo impuestos o enseñando impuestos. Esto porque, fíjense que yo a lo largo de haber dado clases 25 años, aprendí que una de las materias más difíciles, no solamente para mis alumnos, sino para mucha gente, son los impuestos. El por qué pagar impuestos. Es más, ¿qué fregados es un impuesto? ¿Por qué tengo que pagarlo? ¿Qué significa eso de pagar impuestos? Y bueno, pues también quiero contarles el día de hoy aquí en Tarot Fiscal cómo hacerle para aprender impuestos y que sus hijos aprendan un poquito de impuestos y de conciencia en la vida para que no les caiga como sorpresa el llegar a un lugar y tener que pagar impuestos. Y bueno, pues los impuestos es una forma de contribuir al gasto público. Pero ¿saben cómo me enseñaron impuestos en mi casa? En mi casa tuve una gran maestra, tengo una gran maestra que es mi mamá. Y mi papá, le gustaba mucho la política, y mi papá nunca fue a la escuela. Él decía que sí había pasado por ahí, pero nunca había entrado. Entonces mi papá no sabía escribir, pero sabía leer perfecto. Y era una persona muy inteligente, que al final de sus días descubrí que tenía un problema de dislexia, porque al hacer las letras las escribía al revés. No todas, pero sí tenía esa situación de dislexia. Entonces por eso él no escribía, y aparte que por las condiciones económicas, en su época no había programas que lo apoyaran o lo impulsaban para ir a la escuela. De hecho, a mí no me tocaron tampoco esos programas que hay hoy en día, que si tú estás inscrito en una escuela pública, tienes derecho a una beca. Bueno, pues déjenme contarles que ustedes saben que yo vendía gelatinas a los 6 años y era una forma de que me aprendiera las tablas de multiplicar y que ayudáramos en casa. Y entonces mi mamá, pues orientada por mi papá, que mi papá decía que los impuestos eran una forma de contribuir al Estado y que era nuestra cooperacha para que después nos regresaran ese dinero y con ese dinero pudiéramos hacer otras cosas. Pero que no nos regresaban ese dinero como tal. Antes no te lo regresaban y te lo daban así, ¿no? No, ¿qué hacían? De lo que tú ganabas o de lo que tú consumías, te cobraban una parte. Y esa parte se va a una bolsa del Estado que se llama tesorería. ¿Y qué pasa con esto? Bueno, pues el Estado o el gobierno tiene que regresarnos ese dinero a través de satisfactores, o de bienes o de servicios. Uno de ellos es la educación, otro es la salud, alumbrado público, bacheo, banquetas, escuelas. Pero toda esa gran maquinaria que echa a andar el Estado, pues también come, porque quienes son servidores públicos pues tienen derecho a cobrar un sueldo. Había empresas como Liconza o Conasupo, donde estos establecimientos eran como unos supermercados donde tú puedes ir a comprar tu despensa. Yo creo que todavía en provincia sigue existiendo algunas, pero así se manejaba. Tú ibas y comprabas tu jabón, tu despensa para la casa en ese tipo de supermercados que tenían precios preferenciales. Bueno, pues resulta que decía mi papá, mira, tú eres hija de los impuestos porque tú estudias en escuelas públicas. A la primera que vas, a la primaria, en la primaria hay bancas, hay edificios. Eso se compra con el dinero de todos los mexicanos, de todos aquellos que pagan impuestos. Pero si tú vas a la escuela y no hay maestros, pues no vas a aprender nada. ¿Qué necesitas? Una persona que esté al frente enseñando y dirigiendo, que son los maestros. A ellos les pagan todos los mexicanos y son servidores públicos. Si vas al hospital, hospitales públicos, pues también el Estado les paga. Y entonces así va funcionando todo en el mundo, me decía. Y me decía también que los impuestos, que no había forma de que nos salváramos de pagar impuestos en cualquier parte del mundo que fuéramos. ¿Por qué? Porque todos disfrutábamos de este planeta y teníamos que contribuir a sostener este planeta. Esa es la forma que me explicaba. ¿Por qué? Porque a mí me enojaba mucho que mi mamá me cobrara los impuestos. Me decía, de los 5 pesos que vale una gelatina,
vas a dejar el 10%. Entonces aprendes a sacar porcentajes perfectamente. El 10% va a ser destinado a los impuestos y el 10% a tu comisión. Qué bueno que mi mamá no sabía que la tasa de ISR era del 30% y que del IVA en ese entonces era del 20%. Si no, me hubiera quitado la mitad de la venta. ¿Y qué sucedía? Entonces, ese dinero que mi mamá nos pedía, que era el 10% del valor de la venta, eran los impuestos. Se iba a una alcancía especial que al fin de año la rompíamos y veíamos para qué alcanzaba. Podía alcanzar para comprar un sartén, podía alcanzar para comprar, alguna ocasión nos alcanzó para comprar el refrigerador, otra para comprar la televisión, y eran satisfactorios del Estado, ¿no? Entonces así fue como yo aprendí impuestos y eso lo aprendí desde los 6 años. Imagínense, amigos, tengo 47 años, o sea, tengo 41 años viviendo y sabiendo cómo son los impuestos. Pero me ha sorprendido mucho que muchos amigos, incluso más grandes que yo, no entienden el funcionamiento de los impuestos, y no los culpo, porque si ustedes agarran una ley o un código o prontuario fiscal, el prontuario fiscal trae todas las leyes fiscales. Y yo digo que es una receta de cocina mal hecha. ¿Por qué? Porque ustedes quieren saber cómo hacer chilaquiles, les va a dar el concepto de tortilla, pero te va a decir que lo busques en el código fiscal, en el artículo 5, y después de ahí te va a decir que busques el concepto de maíz, que busques el concepto de gas, y te van a dar todas las instrucciones y vas saltando de una ley a otra. Así son los impuestos. Los impuestos te clasifican y te dicen, ¿cómo vas a pagar IVA? Pues la ley del IVA te va a decir qué sí paga y qué no paga. La ley del impuesto sobre la renta grava las utilidades. Y entonces te va a decir, ok, si pierdes no tienes que pagar impuesto, pero si ganas tienes que pagar un porcentaje, y te va explicando cómo lo vas a pagar. Pero del artículo 12 te salta al artículo 45, del 45 al 125, y así se va. Pero a veces lo más ilógico e irónico es que no encuentras en la misma ley todos los conceptos y todos los artículos. Te va mandando a otro y a otro y a otro, y es un mundo de leyes actualmente. ¿Y a qué trae esto a colación el día de hoy? Bueno, pues que yo fui maestra 25 años en el Instituto Politécnico Nacional, maestra de impuestos, y me tocó ver a muchos alumnos que a veces les hacía muy complicada la materia. Conmigo creo que no hubo mucho problema. Sí hubo por ahí alguna alumna que no le gustaba los impuestos y que bueno, optó por querer derribar la materia y sacar a Laura Arrieta de impartirle la clase de fiscal. Pero ¿saben qué pasa? Que hoy en día, por ejemplo, tuve la oportunidad de ir a un lugar donde van todos los niños a jugar qué quieres ser cuando seas grande, y encontré una oficina del SAT. Pero lo que más me llamaba la atención es que en esa oficina del SAT tú ibas a jugar algo y te quitaban un impuesto o te daban un beneficio de impuestos, y al final tenías que ir a la oficina del SAT para obtener tu devolución de impuestos, y siempre había una devolución de impuestos. Entonces me llamó mucho la atención que bueno, los niñitos con los que yo iba decían, tenemos que ir al SAT para que nos devuelvan impuestos, ¿no? Y yo les decía, oye, qué bueno que te van a devolver impuestos, ¿no? Y hoy escuchaban los comerciales de que en el mes de abril se habían presentado las declaraciones de personas físicas y me decían, oye, entonces todas las personas tienen dinero porque les devolvieron impuestos. Y no es así. Es una forma de introducir a los niños al impuesto, pero es una forma en la cual yo lo siento que es a través del engaño. Y yo creo que como niños debemos de aprender que también los impuestos no siempre es obtener todos los días un beneficio. Puedes obtener beneficios a través de mejoras en las cosas, pero a lo mejor no te va a llegar directamente una devolución de impuestos a tu cuenta. Hoy en día lo veo con muchas personas que son personas físicas y que me dicen, es que estoy esperando mi devolución y no me la dan. Y veo a esos niños jugando en ese centro infantil pensando que el SAT toda la vida les va a devolver impuestos. Y bueno, pues ¿saben qué también me encontré? En esta semana, la persona que más adoro en mi vida me enseñó un capítulo de la serie de One Piece, el capítulo 139, que habla acerca del pago de impuestos y el sacrificio que tiene o que conlleva pagar impuestos. Entonces me hizo muy entretenido, una forma real de ver los impuestos, de aprenderlo a todas edades. Entonces ya saben, amigos, si ustedes quieren saber cómo pagar impuestos para niños, vean el capítulo 139 de la serie de One Piece. Y si ya estamos más grandecitos y ya podemos ver la clasificación C en el cine o en películas, vean La Ley de Herodes. Es una película mexicana.
que de verdad está increíble. ¿Por qué? Porque ahí puedes ver exactamente lo que estamos viviendo en México el día de hoy, incluso un poquito más elevado, porque ahí en la ley de Herodes te habla acerca de que todo se vuelve un pago de impuestos y te cobran con todo, hasta con las gallinas. Pues es algo muy similar. Si tú quieres aprender impuestos, de verdad te dejo ver esa película, agárrate un fin de semana y vas a aprender exactamente cómo es el manejo de los impuestos actualmente en México. Y creo que te va a seguir interesando más de la forma en que se pagan los impuestos. Pero bueno, imagínate, yo estuve dando 25 años clases acerca de los impuestos y algo que me llamaba mucho la atención es que Adam Smith hizo varios de los principios de los impuestos que hoy en día siguen vigentes. Y esa forma de llevar a cabo los principios de los impuestos, como es el principio de equidad, el principio de proporcionalidad. En el de equidad te dice que todos somos iguales ante el pago de impuestos. En el de proporcionalidad te dice que entre más tienes, más pagas. Hay otros que son el de efecto retroactivo. No hay efecto retroactivo en perjuicio de una persona. Entonces, si hoy un impuesto es del 15 y el día de mañana es del 30, no te pueden cobrar los impuestos al 15 o al 30, te van a cobrar los impuestos en el momento que esté vigente la tasa de impuesto. Y así como esos te puedo citar bastantes casos de impuestos y la historia de los impuestos. Pues muy interesante que aprendamos. Y bueno, ¿yo a quién le debo esta parte de enseñanza? Se lo debo a una persona que quiero muchísimo, que es mi mamá. Que de verdad agradezco que me haya enseñado a pagar impuestos y que hoy amo esta profesión. Y agradezco mucho a una profesora que se apellidaba Vilchis, que nos dio clases en la secundaria técnica 42, que de verdad no conozco una maestra más completa, didacta, de verdad muy exigente. Con ella tenía su 9.9, bajaba a 9. ¿Y qué involucraba? Tener una letra perfecta, ortografía, limpieza, puntualidad, pulcritud, ética, valores, bueno, todo para la contabilidad. Y aparte de tener una contabilidad bien perfecta, cuadrada, porque en contabilidad no te puedes equivocar. Te falta un centavo y estás mal. Entonces era la perfección andando ella y aprendí mucho de ella. Posteriormente, creo que todavía está con nosotros la maestra Tere Martínez, que dio clases en la vocacional 5, excelente maestra, a quien le aprendí muchísimo de impuestos, a quien admiro y admiré muchísimo, una maestra guapísima, que aparte de ser muy guapa, tenía una voz determinante, firme, a la cual no le podías decir que no. O sea, era sí o sí, usted llega temprano, sí o sí, usted entrega su tarea, no hay pretexto alguno, pero la forma que te decía las cosas era una forma tan amable y sutil que no te puedes negar. Es más, yo creo que no hacer las cosas era como defraudarla. O sea, de verdad a ella le agradezco muchísimo que me haya enseñado impuestos. Y bueno, pues así les puedo citar varias personas que a lo largo de mi trayectoria como estudiante he aprendido mucho de ellos. Y hoy en día veo que hay bastantes de nosotros que necesitamos aprender impuestos. Necesitamos aprender impuestos de una forma más clara, más sencilla, no tan categóricamente estricta, y no nada más la clase de impuestos. Tenemos que aprender cómo sobrellevar nuestra vida y cómo aprender a vivir en la cuestión financiera, en la cuestión fiscal, en la cuestión legal, en la cuestión humana. Sí es cierto que tenemos hoy en día internet para poder aprender muchas cosas. Hay quien me dice, no, es que yo hice mi declaración porque bajé un video del SAT y ya pude. Bueno, pero no te dijeron más allá de que tienes que checar otras cosas, como cuáles. Si no te devuelven es porque seguramente tu opinión de cumplimiento estaba negativa en el momento que solicitaste tu devolución de impuestos. Y eso no te lo va a decir un video. Eso te lo va a decir un maestro, alguien que ya tiene experiencia, alguien que ya pasó por esto y que está dispuesto a compartir su experiencia. Por eso yo creo que para ser maestro se nace con ese don, se nace con la humildad de aprender y de querer enseñar más allá. Y hoy en día aprendemos mucho de los jóvenes y también de los adultos mayores y de todos, aprendemos de todos. ¿Por qué? Porque Internet es un mundo fantástico donde te lleva a muchísimas cosas más allá de las que tú conoces día a día. Y bueno, pues el día de hoy quise tocar este tema en honor al 15 de mayo, que es Día del Maestro, el día lunes, y
también hacer conciencia del pago de impuestos. Y bueno, por ahí me encontré otros libros también interesantes acerca de cómo pagar impuestos, cómo pagar impuestos y no morir en el intento, ¿no? Y bueno, pues sí es cierto que hoy en día hay mucho material en internet del cual puedes aprender. Y YouTube es otro maestro excepcional. ¿Por qué? Porque vas a encontrar muchas cosas, pero hay una situación que tú no sabes si es cierto o es falso. ¿Y qué es lo que yo le he dicho a algunos de mis pupilos? Les digo, mira, finalmente cada quien tiene un criterio, cada quien tiene una forma de ver las cosas y siempre vamos a aprender algo diferente. Pero para que no caigas en el de plano que seas engañado, timado, día a día tienes que aprender, día a día hay formas de poderte cultivar. Una de ellas es, oye, es que no tengo tiempo de aprender más impuestos, no tengo tiempo de aprender las cosas. Pues yo te invito a que te compres unos audífonos, te los pongas y escuches esos audios que te hablan acerca de lo que tú quieres aprender. Oh, es que no tengo tiempo, pues me estoy bañando, puse ese audio para aprender. O voy en mi carro, voy en el transporte y puedo aprender. Que sí se me da el leer, que se me da el poder un video. Adelante, o sea, puedes hacerlo con toda la libertad del mundo. Lo importante es que diario tengas el hábito de aprender. Si alguien te dice, mira, es que el té de manzanilla sabe mejor con bolsitas de tal marca que con bolsitas de tal. Y tú dices, no, el té de manzanilla lo puedo hacer con las hierbas naturales. Y alguien te va a decir, no, es que el té de manzanilla sabe buenísimo cuando tú compras la hierba y la pones a secar. Finalmente estás consumiendo un té de manzanilla. Pues pasa lo mismo con lo que tú quieras aprender. La forma en que tú la vas a aprender y la forma que tú le vas a dar o el uso que tú le vas a dar te va a llevar a aprender nuevas técnicas, nuevas cosas. Y la verdad es que los maestros siempre nos ayudan a entender y a facilitar las cosas y a llegar a un conocimiento certero y concreto. Porque hoy en día es un mundo de información. Podemos caer en él. Es que es cierto lo que dicen en tal canal, es cierto, y lo damos por hecho. Y por ahí hay algo que dicen en derecho. Una verdad dicha 1000 veces, una mentira dicha 1000 veces se vuelve verdad. Entonces, puedes estar viendo un video que tiene a lo mejor muchos likes, que tiene muchos seguidores, pero resulta que a lo mejor es falso. Y por ahí recordarás que en los programas anteriores platicaba yo acerca de que a veces los niños confunden la realidad virtual con la realidad. ¿Por qué? Porque dicen que es muy parecida. Pero si nosotros no aprendemos a vivir en la vida real, vamos a tener muchas complicaciones. Y lo mismo pasa en los impuestos. En los impuestos puedes tener un simulador de impuestos y te pueden decir que te van a devolver impuestos, pero ya cuando entras a la vida real descubres que no es así. Y entonces empiezan los problemas y empiezan las decepciones. Entonces, cuando tú quieres emprender un negocio, el primer punto que debes considerar es el pago de impuestos. Y es más, no nada más si quieres emprender un negocio, si te quieres casar. Si así como lo oyes, si tú te quieres casar, tienes que aprender de qué forma te toca pagar impuestos. Oye, no, pero es que eso ya está muy loco. O sea, ¿qué tiene que ver el pago de impuestos conmigo como persona? Pues tiene todo que ver. Oye, y es que depende de la forma o el matrimonio que yo elija, si es por bienes mancomunados o por separación de bienes. No tiene que ver exactamente nada. Simplemente que si tú tienes un acta ante el registro civil que dice casados o dice matrimonio, la ley del impuesto sobre la renta te dice que estás obligado de forma solidaria a apoyar a tu cónyuge en el pago de impuestos. Ahí jamás dice que si es matrimonio por separación de bienes o régimen mancomunado. Así que antes de casarte y decir el sí, pídele su opinión de cumplimiento y revisa que no tenga deudas. ¿Por qué? Pues porque nos vamos a casar con esa deuda. Entonces, como ves, tenemos que aprender, pero muchas de estas cosas no nos las enseña nadie. ¿Nos las puede enseñar un maestro? Sí. Por eso yo te comento que para mí un maestro es alguien que tiene experiencia de vida, que tiene experiencia en lo que está haciendo y que se atreve a impartir ese conocimiento con nosotros. Habrá quien me diga, no, es que yo no tuve un buen maestro, pero posiblemente más adelante lo tendrás o tú podrás tener la oportunidad de enseñar a otras personas. Y hoy en día la verdad es que YouTube es una excelente herramienta y te puede ayudar mucho a hacer o enseñar o aprender muchas cosas. Pero bueno, en la parte de impuestos, yo algo que te sugiero si quieres aprender es empezar a ver videos, sí, pero cuando tú hagas o veas un video, cerciórate por favor de que el video aplique al país en el
cuál tú quieres o del cual tú quieres saber los impuestos. Porque a veces bajan ahí el impuesto de pago de impuesto a la renta. Pero ¿qué crees? Que el impuesto sobre la renta aplica en muchos países, sino es que en la gran mayoría de países del mundo. Oye, es que no se llama impuesto sobre la renta, por ejemplo, en Inglaterra. Ok, porque está en otro idioma. Pero aquí en Latinoamérica te encontrarás en varios países el impuesto sobre la renta. Te encontrarás el IVA o el valor agregado. Y si tú no aprendes a identificar de qué país te están hablando, puede ser que cometas un error de percepción y de aplicación. ¿Qué te recomiendo? Te recomiendo que te vayas a conseguir el prontuario fiscal o la agenda fiscal o la fiscoagenda. Oye, que ya la hay en digital, ¿sí? Sí la hay en digital. ¿Y qué te puede ayudar o qué te puede aportar? Bueno, que esta agenda fiscal tiene correlación. ¿Qué significa la correlación y el índice? Que te va a decir en qué otro artículo y qué ley viene el tema que estás tratando de aprender. Oye, es que no le entendí. Bueno, pero tú ya estás viendo que si esa ley es aplicable a tu país o a México, puedes buscar ahora sí en internet los videos relacionados con este tema. Y puedes elegir más de uno porque le das like le das clic y aparecen varios videos. Entonces, para que tú sepas de qué país, bueno, primero ubícate en qué lugar está. Por ahí en los pies de página de los videos, a veces viene el país, viene la fecha. Y muy importante para la cuestión fiscal. Para la cuestión fiscal va a aplicar la ley que esté vigente en el momento del acto o del hecho. Oye, es que yo el día de hoy voy a vender cigarros. Bueno, pues el día de hoy hay leyes aplicables a los cigarros. Oye, es que fíjate que me están multando con algo que fue hace 5 años o 10 años y según el Código Fiscal ya no opera. Bueno, tendrás que investigar si en esos 10 años no hubo interrupción mediante una solicitud o un requerimiento del SAT. Si lo hubo, tienes que aplicar la ley vigente en el momento que te requirieron o te solicitaron el pago, así como la ley vigente en el momento que se generó ese hecho. Oye, pero no, yo leí cualquiera y aplica así, no. La ley fiscal va a aplicar la ley del momento vigente en el momento del acto o del hecho que se esté realizando. Entonces, ¿cómo ves? Si tú quieres saber, oye, es que voy a pagar impuestos en Estados Unidos o me van a cobrar o me piden un aviso especial por régimen antilavado, por antilavado en México, pero no me lo piden en El Salvador. Bueno, tienes que consultar las leyes de cada país y ver o verificar los tratados internacionales para evitar la doble tributación y ver si hay algo relacionado con ese tema. Así que los impuestos van más allá de abrir la ley y decir, bueno, ya aquí está el pago de impuestos, o más allá de decir, pues ya hice la factura y se acabó. No. Es todo un tema, pero si te gusta o te interesa aprender, yo lo que te digo es que la mecánica de los impuestos es la siguiente. Todo el dinero que se recauda va a servir o es la cooperacha para poder mantener la nación donde tú vives o el lugar donde tú vives. De ahí nos van a regresar ese satisfactor a través del bienestar. ¿Y qué bienestar puede ser? Como yo te decía, hospitales, escuelas, guarderías, proyectos para el adulto mayor, para las mamás, para los niños, para las escuelas, para el trabajo. Todos esos proyectos vienen del dinero que todos los mexicanos y todas las personas que tienen un negocio, que tienen una fuente de riqueza en México, tienen que aportar su granito de arena para construir un país mejor. O sea, no viene de políticos, no viene de empresarios, viene de todos aquellos que tenemos una fuente de ingresos o que tenemos un consumo aquí en México. ¿Cómo qué tipo de consumo? Es el caso del IVA. El IVA grava los actos y actividades así como los productos. Si yo compro un champú está grabado al 16%, excepto en zona fronteriza que está al 8%. Y así tenemos que aprender la forma en que pagamos impuestos. Y ese dinero se va a un lugar que se llama tesorería. Después, la tesorería lo regresa a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a su vez, todos los diputados, senadores, hacen un presupuesto para ver en qué lo van a gastar y lo destinan. Y entonces le piden a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que les dé ese dinero para mantenerse, para pagar sueldos, papelería, gastos satisfactores, cosas para poder dar el servicio para el cual fueron creados.
Y así es como funcionan los impuestos. O sea, es una cooperacha. Y yo lo veía en mi casa como tengo que darle a mi mamá el dinero para que después ella compre una televisión para que yo me pueda sentar a verla y me entretenga. Así era. Pero también tenía que comprar moldes para gelatina, tenía que comprar los ingredientes, los insumos para seguir dándole vuelta al negocio. Entonces, como ves, aprender impuestos es muy importante. Y es muy importante empezar a hacerlo desde que eres niño, para que no te cueste trabajo crear conciencia y tampoco te cuesta trabajo solicitar a la autoridad que cumpla con su función y que lleve a cabo la función del Estado con los impuestos para las cosas que fueron creadas. Como ves, esta parte de aprender es muy interesante y también es muy importante. ¿Por qué? Porque el SAT o porque la autoridad o la ley tiene y aplica una sanción en caso de hacerlo mal, de no hacerlo o de hacerlo de otra forma. Sí, así como lo oyes. Si tú no emites facturas, estás ante una situación problemática. ¿Y qué va a hacer? La autoridad te va a sancionar por no emitir las facturas, por no pagar las declaraciones, por hacer actos indebidos como cuáles. Oye, es que el contrabando tiene que ver únicamente con droga. No, el contrabando tiene que ver con pasar mercancía, productos o servicios a nuestro país o sacarlos del país sin el pago correspondiente de impuestos, sin los trámites correspondientes. Oye, es que fíjate que yo compré un artículo en China y ya me lo trajeron. Tengo que pagar impuesto. Hay un monto tope por el cual no se paga impuestos. Pero si tú excedes de ese monto tope, tienes que pagar impuestos y tienes que hacer todos los trámites correspondientes. Y si no lo haces, la autoridad está en todo su derecho de cobrarte una multa. Oye, ¿solamente aplica a cuestiones mercantiles? No. ¿Qué crees? Que también esas multas se aplican cuando te estacionas en lugares indebidos, cuando no traes tus placas, cuando no pagaste tu tenencia, cuando no pagas la verificación, cuando incurres en un acto u omisión ante el Estado, como por ejemplo ¿cuál? Que tenías que ir a una audiencia y no fuiste, entonces estás en rebeldía y te multan por ello. Ese tipo de multas igual va al Estado para que nos lo regrese a través de satisfactores. Oye, ¿y quién es la autoridad encargada de llevar a cabo todo esto? Bueno, la autoridad encargada de hacer valer esta ley es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través de sus dependencias. ¿Cómo cuáles? O sus organismos. ¿Cómo cuáles? Como el SAT, que es el que nos da las citas y nos da la orientación para pagar las declaraciones y que nos da la cita para poder darnos de alta en el SAT a través de nuestra firma electrónica. Está la unidad de inteligencia financiera y la unidad de guardia financiera, que también forman parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. ¿Y qué más pasa con esto de los impuestos? Bueno, ¿quién más interviene en esto? Intervienen los diputados y los senadores. Al formular el presupuesto de ingresos, que es la forma en que el Estado va a obtener los ingresos, ¿cómo le va a hacer para hacerse llegar de ese dinero? Pues mira, va a cobrar multas por todo lo que te acabo de comentar. Va a cobrar los derechos por las actas de nacimiento, por el agua, por muchos capítulos que se publican. ¿Qué más va a cobrar? Va a cobrar aprovechamientos y productos. ¿Cuáles son estos aprovechamientos y productos? Un ejemplo de ellos es cuando las escuelas llegan a dar algún curso, o las dependencias llegan a dar el curso y se cobra por ello. Esos son productos y aprovechamientos. Oye, ¿y qué más hace? ¿Qué más tienen que hacer? ¿Qué otras funciones tienen? Bueno, pues decíamos, hay que generar un presupuesto de ingresos, que es ver la forma en que se van a llegar de esos ingresos. Una puede ser a través del pago de impuestos, contribuciones de mejoras, las contribuciones como por ejemplo el Seguro Social, los peajes o cuotas que se llegan a pactar con empresas constructoras de las vías públicas. Y así, ¿de qué forma? Bueno, es que fíjate que también hay una empresa que se llama Pemex y que es la que también aporta al gasto público a través de todas las actividades que realiza y de todos los cobros que genera. Pero también hay un presupuesto de egresos. ¿Cuál es el presupuesto de egresos? El presupuesto de egresos es a qué se va a destinar todo este dinero. ¿Cómo le van a hacer para pagar ese dinero que ya ingresó? Si yo ingresé 100 pesos, esos mismos 100 pesos me los tengo que gastar. ¿En qué? Pues le voy a dar al INE, le voy a dar a salud, le voy a dar a seguridad pública, le voy a dar al sistema agrario, a todas aquellas dependencias que forman parte del Poder Ejecutivo, se les va a destinar ese dinero. También a qué se va a destinar a programas sociales, a becas.
etcétera. Y entonces, ¿qué sucede con todo eso? Bueno, pues esa es la función. ¿En cuánto cobro y a qué lo destino? Y fíjate que una cosa muy importante que yo aprendí cuando trabajé en el Estado fue precisamente esto, hacer un presupuesto para las épocas en que a veces de enero a marzo no había dinero. De marzo a diciembre había dinero y se tenía que estimar, se tenía que aplicar en algo. Y eso me sirvió en mi vida porque, ¿qué crees? Que no estamos acostumbrados a hacer un presupuesto. Tú tienes dinero y dices, bueno, pues ya, me lo voy a gastar, ¿no? Y hay quienes dicen, no terminé la quincena, porque no hiciste un presupuesto. Cuando tienes esa capacidad de visualizar y esa conciencia de decir, lo que yo tenga lo voy a presupuestar, lo voy a planear para todo el año, de enero a diciembre, o en 3 meses o en un mes, de verdad que te va a dar otro panorama muy amplio, porque entonces empiezas a decir, si yo quiero tener un carro, ¿cuánto tiempo me voy a tardar? ¿De qué forma voy a hacer llegar el ingreso? ¿Qué sí se puede, qué no se puede? Con el horario que tengo, con el trabajo que tengo, ¿lo puedo lograr o puedo generar algo más? Entonces, estás hablando de metas. Y eso mismo se hace en el Estado, con los impuestos. El Estado vive de los impuestos que nos cobra a todos y de las formas de generar ingresos. Entonces, te hablaba yo acerca de otra forma que no es el pago de impuestos, que es la generación de cursos. Bueno, pues si tú tienes un trabajo, dices, ese sería como mi cobro de impuestos. Cada semana estoy cobrando mi sueldo, cada quincena o cada mes. ¿Pero qué más puedo generar? Pues puedo vender gelatinas, puedo vender artículos en mi trabajo, puedo vender jugos en los fines de semana, comida, puedo cortar el cabello. Puedes explotar otros recursos para poder obtener tu meta final. ¿Y en qué lo voy a gastar? Bueno, si estoy ganando 1,000 pesos, no me voy a gastar 3,000, 4,000 pesos que no tengo. Para eso te sirve un presupuesto. Eso fue lo que yo le aprendí al Estado, a hacer presupuestos. ¿Y de qué vive el Estado? Pues vive del dinero de todos los mexicanos, de todas las personas que tienen una fuente de recursos en México y logra aportar esa cantidad al Estado. Entonces, ¿cómo ves? Esa parte tan compleja de los impuestos no es algo así como tan sencillo de, ya la hice, ya cobré, ya me gasté el dinero. No, tiene todo un mecanismo, el cual podemos empezar a replicar en casa. Replicar en casa es hacer un presupuesto y decir, si llegaron 1,000 pesos, ¿para qué van a ser destinados? Para arreglar el baño en la casa, para arreglar la cocina, para comprar un insumo que falta. Oye, pero es que fíjate que no me puedo estar esperando a que llegue el ingreso de la quincena para poder comprar lo que yo quiero. Bueno, ¿de qué forma vas a generar ese dinero para poder adquirir lo que tú quieres? Y considera el pago de impuestos. Entonces, así funciona el Estado, como una casa donde tienes que darle dinero a todos, pero tienes que generar dinero para que alcance para todos y para que todos estén contentos. Así funcionan los impuestos. Y entonces empiezan esta parte que es el Ejecutivo, que es el presidente, el Legislativo, que son quienes hacen los presupuestos, y viene la parte del Poder Judicial. El Poder Judicial es el encargado de que se lleve a cabo las cosas. En este caso, en mi caso muy particular, mi mamá era la encargada de llevar a cabo que se realizaran las cosas. Ella decía, este dinero se destinó para esto, no lo podemos mover y se va a destinar para eso. Y si no se hace, tiene una sanción. Entonces el Poder Judicial es el encargado de decir, no estás pagando, ya vino el Ejecutivo y se quejó de que tú no estás pagando impuestos, ya te demandó, ya te denunció, entonces yo tengo que llevar a cabo la controversia o llegarlos a desatorar de ese conflicto de intereses que hay entre ustedes dos y ver quién sí tiene la razón y quién no. Entonces eso es el Poder Judicial, encargarse de ver que se cumplan las leyes. Y bueno, pues como ves, es todo un aparato aquí en el Estado para poder echar a andar los impuestos. No es tan difícil entenderlo. Esa es la función que tienen los impuestos, pero a la parte complicada de los impuestos viene al momento de, tengo que hacer una factura. Ese es el primer paso. Bueno, es cierto, el primer paso sería darte de alta en el SAT. ¿Pero qué crees? Que hay quien me dice, ¿tengo que darme de alta en el SAT para pagar impuestos? No, porque si tú quieres comprar papelería, vas a cualquier papelería y te dan un ticket, tú en ese momento estás pagando el IVA, así como lo oyes. El predial de mi casa, también. ¿Estás dando de alta en Hacienda? No, sin embargo tienes obligación de pagar tus impuestos locales y tus derechos como son el agua y el predial. Hoy en día todos tenemos un RFC, deberíamos de tenerlo. Es una forma en que el banco también nos tiene boletinados. Hay lugares donde no hay banco, así es.
Hay lugares donde no hay bancos, que cada vez son menos, pero llegan a existir y tienen obligación de darse de alta en Hacienda si tienen un ingreso en México, sí. Tal es el caso de las plataformas electrónicas. Oye, ¿las plataformas electrónicas tienen un domicilio fiscal en México? No, a lo mejor no, pero si están percibiendo ingresos de México, están obligados a pagar los impuestos en México, aunque no estén físicamente aquí. Entonces ahí empezamos en ese tema de, oye, ¿qué es primero? ¿Tengo que darme de alta en Hacienda? Sí. Segundo paso es, ya estoy de alta en Hacienda, ya tengo un régimen, ahora tengo que facturar. El primer paso para el pago de impuestos es emitir facturas y recibir facturas. La emisión de facturas es por los productos que tú vendes o por los servicios que brindas. Y la parte de los recibidos son todos los gastos que tú realizas y por los cuales debes de pedir una factura. Entonces, como ves, ahí empieza lo interesante, porque entonces ahora para facturar hay cosas que sí llevan impuesto, cosas que no llevan impuesto, hay un catálogo de productos y hay toda una serie de requisitos para emitir una factura. Y otro requisito muy importante es que a partir del 1 de abril todos debemos emitir facturas en la versión 4.0 del SAT. Oye, ¿y eso quién me lo enseña? Pues te lo deberíamos de enseñar los maestros, pero no hay una materia ahorita que curses ni en prepa, ni en secundaria, ni mucho menos en primaria. Antes se llegó a ver en civismo, que era contribuir al Estado. Aunque sea una clase te daban de civismo y tú sabías la existencia de los impuestos. Hoy en día no lo hay. Hoy en día civismo ya no está dentro de las materias especiales o ni siquiera mucho menos básicas. El civismo ya no está. Ahí es donde cabía esa materia. En lo que es prepa, pues no veo que a todos nos den una materia de finanzas, nos darán cualquier otra, pero de finanzas no nos dan. Y en la licenciatura, pues menos. O sea, yo conozco mucha gente que es muy buena, excelentes doctores, excelentes abogados, médicos, pero que en tema fiscal nada más no sabemos ni de dónde, ni por qué, ni cómo, ¿no? Entonces, sí sería muy importante pugnar porque se incluya una materia de impuestos desde primaria, aunque sea muy básica, que te dejen ver una caricatura, una serie, algo, porque sí existen, sí hay series que tocan el tema de los impuestos, como la que te mencioné de One Piece, el capítulo 139 de la serie. Entonces, sí sería importante tener esa materia para que todos supiéramos un poco más de impuestos y no tuviéramos tantos problemas con la cuestión del pago de impuestos. Y este pago de impuestos que te digo, no solamente es en el pago, en el momento de pagar, ese momento de hacer una factura, de saber cómo tengo que pagar, qué tengo que pedir, qué no, cómo elaborarla, cómo cobrarle, cuándo sí se paga el impuesto, cuándo no. Y otra parte muy importante que está ocurriendo hoy en día es la extorsión a través de la extorsión, y yo le llamo violencia fiscal. ¿Por qué violencia fiscal? Porque a veces te llegan unos requerimientos tan absurdos que tú no sabes si son reales o son mentira o qué está pasando. Hay algunos que sí son falsos y deberían de sacar el SAT más comunicados de estos, hemos detectado estos correos son apócrifos o este tipo de extensión en un correo es falso. Deberían de hacerlo, deberían de difundir esta parte, porque a falta de conocimientos, como aquellas personas que conocen más que otros, aunque no sea la perfección, abusan de los que no conocen nada para extorsionarlos o para robarlos. Es una situación vulnerable que está pasando actualmente en el país y se debe al desconocimiento de la materia fiscal y de la materia legal en México. Imagínate, si como contadores a veces tenemos que estar todos los días aprendiendo, una persona que nunca en su vida ha escuchado hablar de impuestos, le llega esto y bueno, yo creo que se infarta, opta por decir ya no, cierro el negocio, ya no me dedico más a esto, me da terror, me da miedo. Y no solamente son problemas fiscales y legales, sino son problemas también de salud, así como lo oyes, de salud y salud pública, porque nos lleva a un estrés, nos lleva a un susto, nos lleva a muchas cuestiones. Pero bueno, sí es importante incluir esta materia de impuestos. Yo digo que desde la primaria, para aprender poco a poco qué son, cómo tengo que pagarlos, cómo tengo que hacerle. Oye, es que tú estás pidiendo que la den para que ya no contrates un contador. La verdad es que no.
Hace mucho se dijo que ya no iba a haber contadores al automatizar todo. Hoy en día yo te digo que lo que más hace falta son contadores que te puedan ayudar y orientar en el pago de impuestos, porque son cuestiones muy técnicas que a veces crees que puedes hacerlas tú viendo un curso en internet y ya, no tienes que hacer más. Y cuando llegan los problemas de verdad es cuando vienes y dices, oye, es que quiero que lo hagas, pero pues no te puedo pagar mucho. Entonces también valora el trabajo de los demás, valora esa inversión de tiempo en ti y en las personas que se dedican a hacer algo de lo cual tú estás gozando de un beneficio. Si bien es cierto, lo pagas, pero sí es importante que tú tengas esa conciencia y ese conocimiento que le estás pidiendo y que te vayas involucrando en el pago de impuestos. Pero bueno, amigos, el día de hoy ha sido un placer estar con ustedes y como ese tema, pues podemos seguir mencionando muchísimos. Y bueno, el día de hoy quiero mandarle saludos a mi amiga Lorena Ramos del programa Tejiendo Vidas y a mi amiga Ara Nogueda, ambas grandes amigas. Y bueno, pues fue el 10 de mayo, deseo que hayan pasado muy bien. Muchas felicidades a todas las mamás, a todas aquellas personas que dentro de su corazón somos como sus hijos. Muchas felicidades, muchas gracias por todo lo que hacen por nosotros. Y bueno, pues también el día lunes, felicidades a todos los maestros, a todas aquellas personas que siempre están enseñándonos cosas. Y bueno, pues no dejen de escuchar el programa de Tejiendo Vidas los días lunes a las 6 de la tarde. Y saludos a todos mis amigos, a todas las personas que nos escuchan y que quieran aprender más impuestos. Y los que no quieran aprender de impuestos, pero que quieran enterarse del chismecito de la semana, pues aquí andamos los días viernes en Tarot Fiscal de 9 a 10 de la noche por Promo Estéreo. Y bueno, en Facebook me pueden encontrar como Lau Arrieta o CP Lau Arrieta SAT, y me pueden encontrar en Instagram como CP Lau Arriet, CP Lau Arriet o Tarot Fiscal. Entonces, amigos, si alguien de ustedes quiere escribirme, me pueden encontrar aquí los días viernes a las 9 de la noche en vivo. Y bueno, pues voy a mandarle un saludo a mi amiga y super amiga y fan, mi amiga Ana Suárez, que a ella le agradezco que me haya enseñado el polígrafo, que es buenísimo, amiga. Y bueno, pues a todos mis demás amigos también quiero mencionarlos, son muchísimos amigos que nos escuchan y quiero darles las gracias el día de hoy aquí a nuestra productora Jennifer, que bueno, aquí tan joven también escuchando impuestos el día viernes a las 9 de la noche cuando podría irse a comer tacos. Pero bueno, muchas gracias a todos, nos despedimos y nos seguimos viendo por aquí y escuchando el día viernes. Saludos a todos, pásenla muy bien y disfruten de este puente del día 15 de mayo. Gracias. Espéranos la próxima semana. Escúchanos por Promo Estéreo, donde la estrella eres tú.